para un poquito dar cuenta de lo que es el acompañamiento terapéutico, tendríamos que hacerlo a través de un caso en específico, ¿no? Para poder pensarlo, digamos, más atinadamente que de manera general. Pero bueno, en el primer módulo eso es lo que pensamos. Pensamos también cuál es la función del acompañante terapéutico, o sea, una función que tiene, un lugar que ocupa ante el acompañante terapéutico, que bueno, esto es como más complicado para extenderme ahorita, pero bueno, puede ser un lugar como del amigo, como del familiar, etcétera, ¿no? Porque sí ocupa un lugar, ¿no? El acompañante terapéutico para ese paciente. Pero ojo, porque acá el acompañante tiene que estar advertido, ¿no? Que no es nada de eso. O sea, que se presta a funcionar desde ahí, claro. Pero que pues no lo es, porque está bajo un encuadre, ¿no? Sí, no somos su amigo. ¿No? Ajá, no. Y también el quehacer del acompañante terapéutico. O sea, función, lugar y qué hacer. Porque pues no solo se trata de que el acompañante llegue y ay, échale ganas, ¿no? O ponte a limpiar tu recámara. Que pareciera, para quien no comprende, por supuesto, ¿no? Ajá. Pero pareciera que es la función del coach. No. Así que ya sé que no es así. Sí. No te infartes. Sí, pero ya. No, o sea, sé que no es así. Sí. Pero pudiera parecer para a lo mejor quien no comprende mucho esto, así como, entonces voy con un acompañante terapéutico para que consiga mis metas y me supere a mí mismo y sea mejor persona y ahora sí lo logre. No. Obviamente sé que no, pero creo que es interesante hacer también esa distinción, sí. Porque sobre todo este programa va dirigido, bueno, no siempre lo digo, pero va dirigido pues a cualquier público, o sea, a personas que a lo mejor ni siquiera tengan un encuentro con la psicología, o sea, claro, sí, por eso lo digo, o sea. Sí, no, está bien. Sí, no, el quehacer va a depender de mucho de cómo se genera ese vínculo y pueden ser quehaceres distintos en un acompañamiento terapéutico. Te puedo mencionar algún ejemplo, ¿no? Yo estuve con una paciente que le gustaba jugar un juego de cartas que se llama Chinchón, no sé si acá se llama igual, yo no juego cartas, pero bueno, es como el tercio, es un juego así parecido, ¿no? Entonces la paciente disfrutaba mucho jugando ese juego, entonces los acompañantes íbamos y jugábamos ese juego con ella. ¿Por qué? Porque en primera instancia la paciente estaba sola, o sea, tenía hijos, era divorciada, pero los hijos pues ya eran como mayor, bueno, o sea, grandes, digamos, vivían aparte. Entonces la paciente estaba sola. Entonces, mientras jugábamos el juego de cartas, acompañábamos a la paciente. No quiero decir que eso se reducía el acompañamiento, porque no, sino que acompañábamos a través del juego de cartas lo que la paciente nos pudiera decir, ¿no? Porque la paciente sufría mucho, era un caso de esquizofrenia y la paciente sufría mucho, bueno, de este distanciamiento o retirada de los hijos, ¿no? Porque como que sí se hacían cargo, pero como que no, ¿no? Entonces era un dolor que la paciente traía, ¿no? Entonces ese era un quehacer, por ejemplo. Otro, depende del caso por caso, ¿no? Otro quehacer con un paciente que apenas había salido de un caso de psicosis, que había encerrado el hospital psiquiátrico y pues prácticamente no tenía dónde ir. El acompañamiento consistía en ordenarle, o sea, nuevamente el encuentro con la realidad, bueno, de un mundo exterior, ¿no? Digamos, a diferencia de un hospital psiquiátrico, que los horarios de comida, de medicación, como de baño, como que todo ya lo tenía ordenado, ¿no? Aparte ya llevaba 7 años en el hospital psiquiátrico. Entonces, pues, cierran el hospital, entonces ese paciente pues no podía estar solo, ¿no? O sea, en un principio, ¿no? Entonces el acompañamiento, el quehacer consistía en la medicación, en que de alguna manera el paciente no se desordenara, ¿no? Ante esta realidad nueva a él, exterior al hospital psiquiátrico. Entonces el quehacer era pues la medicación, que un poquito no se, bueno, o sea, no se le complicara el horario del día, la noche, y acompañar esa soledad, porque también el paciente estaba solo. Entonces el quehacer consistía también en este paciente, le gustaba mucho jugar, era muy listo, ¿no? Digamos, entonces le gustaban como mucho los juegos como de que implicaban como a este nivel cognitivo, ¿no? O sea, juegos como ese tipo. Y también era cinéfilo,
En algunos casos será también ir al cine con el paciente, ¿no? Entonces es como ese acompañar, ¿no? Digamos. Pero bueno, eso es lo que debatimos en el primer módulo, ¿no? Función, lugar y qué hacer del acompañante, ¿no? Y está súper complejo, porque, o sea, ¿cómo le haces para sí mantener esa distancia? O sea, el paciente te invita al cine. Claro. No sé, yo ahorita me pregunto algo, ¿y quién paga? O sea, que parece una pregunta muy tonta, pero vas al cine y ¿quién paga? O, es que claro. ¿o qué? O sea, porque también eso tiene una función. Sí, por supuesto. O sea, pues, no sé, ¿cómo mantienes esa distancia? No, y hay acompañamientos que, o sea, son como frecuentes, ¿no? Lo del cine, también son los de irse a tomar un café, ir a comer algo, a algún restaurante. O sea, es como frecuente, porque pues los pacientes, de alguna manera, al estar en su mayoría, la mayoría del tiempo encerrados, pues también quieren salir, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí se pone en juego algo, ¿no? Justamente yo creo que ahí entra lo de que el paciente pueda como restablecer poco a poco ese lazo con el otro, ¿no? Uh-huh. Y al sentirse acompañado, pues me parece que esto favorece mucho, ¿no? O sea, acá es también bien importante, ¿no? Sí. El ir solo o ir acompañado por un acompañante terapéutico. Todo eso, pues son gastos que cubre la familia, el paciente, etc. Ah, ok. Porque si no, justamente acá se mezclarían las cosas y bueno, yo como acompañante puedo llegar y, oye, vamos a, no sé, a X lugar y pues no, me parece que va dentro de ese juego. No es salir al cine para divertirnos y pasarla bien, sino que es ir al cine porque hay un objetivo terapéutico detrás. O sea, debe haber una justificación también rigurosa detrás, o sea, y eso se sobreentiende también. Claro, entonces ese es como el punto, ¿no? De que si el paciente lo desea hacer y se prestan las condiciones, el acompañante va y lo hace, ¿no? Entonces justamente está... por eso te digo, es bien importante pensar en la función y el lugar que ocupa un acompañante terapéutico, porque va a depender del vínculo o de la relación que se genere con el paciente. No es que yo llegue con mi superpropuesta de vamos a correr 10 kilómetros, vamos al ecológico, porque te va a hacer bien. Ajá, porque pues ya no se estaría tratando al paciente, ¿no? Ya se estarían tratando otras cosas que no van dentro de un acompañamiento terapéutico. Bueno, todo eso lo revisamos en un primer módulo. Lo pensamos. Sí, son como varias cuestiones y es como muy difícil a veces, sí. El segundo módulo, que me parece también bien importante, pensamos la posición del acompañante terapéutico. O sea, digamos, nos enfocamos más a la figura del acompañante, del psicólogo que encarna ese rol de acompañante en relación pues a cómo se siente, a qué es lo que le genera estar con ese paciente, cuáles son sus afectos, o sea, si va con flojera, si va con ganas, si va con toda la onda del mundo para estar con ese paciente. O sea, todo lo que se juega como acompañante terapéutico lo discutimos en este segundo módulo, ¿no? Porque como nos atendemos una gran variedad de pacientes, bueno, en Aura me parece que sí es bien importante este módulo porque es poner en juego, ¿no? Lo que se suscita como acompañante en relación a tal o cual vínculo con determinado paciente, ¿no? Porque justamente me parece que esto ayuda, pues no sé si decirlo de esa manera, como a regular, ¿no? Como a sentar las bases para ver qué es lo que yo estoy haciendo como acompañante terapéutico. Si estoy respondiendo desde mi goce, desde mi ideal, desde mi deseo. Desde mi fantasma. Desde mi fantasma, ajá, exactamente. Fantasma o fantasía a lo mejor para quien. Ajá. O estoy como dando lugar a esto, ¿no? Y tengo en claro que soy el acompañante y que estoy cumpliendo una función bajo un determinado lugar simbólico, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque mientras más claro se tenga eso, me parece que el acompañamiento puede como orientarse de mejor manera, ¿no? Eso lo vemos en el segundo módulo. En el tercer módulo vemos como es un módulo como más clínico, donde digamos a lo mejor son acompañamientos que ya duraron como más tiempo, o bueno, no necesariamente, ¿no? Pero digamos como que se hace una recapitulación o se pone sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo va ese caso a lo largo del tratamiento, a lo largo de los meses, de los años? Y digamos que es ahí donde se piensan las coordenadas clínicas con las que quizá inició ese caso, y con las que continúa, ¿no? O continuará.
Entonces digamos que este tercer módulo es más clínico en realidad, se trabaja más en equipo y bueno, es como para orientar el caso y bueno, ver hacia dónde va, ¿no? O sea, como delimitar de mejor manera los objetivos. Esto me parece bien importante porque aquí podemos discutir, ¿no? Que el acompañamiento terapéutico a veces también se piensa que a lo mejor es como para toda la vida o para siempre, ¿no? Que no tiene como un fin, ¿no? Así, me parece que eso también pasa con el psicoanálisis, ¿no? Es que el psicoanálisis... Análisis terminable o interminable. Ajá, sí. Ándale. Es que son muchos años. Sí. Y pues no, o sea, no. Y bueno, si aparece esto de brevedad, pues es como más confuso aún, ¿no? Bueno, brevedad me refiero a los enfoques de nuestra época que surgen bajo eso. Sí. Términos, entonces pues es muy complicado, ¿no? ¿Entonces son 12 sesiones? Sí. Entonces ahí se piensa justamente como lo terminable y lo interminable, pero en realidad un acompañamiento terapéutico pues sí tendría como una finalidad, ¿no? Porque si no, también sería un poco complicado. Y caso por caso. Y caso por caso, ajá. Y el cuarto módulo que me parece genial, fantástico, que es pensar la locura a nivel institucional, digamos como ya a nivel del sistema de salud, a nivel de instituciones hospitalarias, o sea, como pensar el lugar de la locura. Igual es un poco también como polémico decir el lugar de la salud mental, que es como un poco polémico utilizar ese término en la jerga psicoanalítica, pero es como está enfocado pero ahí. no es psicoanálisis. sí. Está perfecto, sí. Sí, como enfocarlo ahí, ¿no? Como pensar qué lugar tiene el tratamiento de la locura, pero a nivel institucional, ¿no? O sea, que no solamente que ya desde hace mucho tiempo dejó de ser el loco, que su única alternativa era el encierro en el manicomio o el encierro hospitalario, porque pues ya no hay más que hacer con ese paciente, ¿no? O sea, pensar la locura desde ese nivel institucional, ¿no? Y me parece muy importante porque es un avance para pensar pues lo que sería la locura, su tratamiento, el acompañamiento terapéutico, el psicoanálisis, la psicología clínica. O sea, me parece que es bien importante porque es ir dando un lugar, ¿no? A que existen estos padecimientos psíquicos, pero no quiere decir que se tenga que anular, ¿no? O dejar de un lado, ¿no? Entonces, el cuarto módulo me parece genial. Y bueno, eso es como, en eso consiste la formación de un acompañante terapéutico. O sea, son 4 módulos, son a lo largo de 2 años, que también existe mucha polémica en eso, ¿no? Porque luego en Argentina se estaba dando mucho esta condición de que aparecían como cursos fantasmas, así, de que casi como, como en 6 meses, en 30 días ya te formaste como acompañante terapéutico. Oye, como si fuera una secundaria, ¿no? Ajá, sí, como si existiera un manual y una manera de decir, bueno, esto es así. Termina en 12 semanas. Ajá. Pero digamos que eso es, bueno, como países propios de Latinoamérica, donde, bueno, el trabajo, ganarse la vida es muy complicado. Me parece que también responde a eso por ahí, ¿no? Pero bueno, lo que quiero rescatar acá es que es una formación que consta de estudio, de análisis personal, bueno, de trabajo personal y de práctica clínica. O sea, me parece que sin esos 3 elementos y una formación como express, pues carecería mucho, ¿no? La formación de un acompañante terapéutico. Entonces, digamos que se va entretejiendo con estos 3 elementos y pues a lo largo de la práctica o de cómo un acompañante se sostiene como acompañante terapéutico.